Desafíos matemáticos. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 13 de abril para sexto grado. Comenzamos con matemáticas. El tema es ¿qué buena decisión? Observa el siguiente problema. Si te ofrecen en el puesto A 5 naranjas por 7 y en el puesto B 3 naranjas por 5, analiza el problema. En el plan B te dan 3 naranjas por 5 pesos. Entonces puedes calcular para 6 naranjas serían 10 pesos. Luego puedes calcular para 9 naranjas y serían 15 pesos y para 12 naranjas serían 20 pesos. Para 15 naranjas 25, ve observando la relación entre los números. Ahora observa lo que te ofrecen en el puesto A, 5 naranjas por 7 pesos. Entonces puedes calcular que 10 naranjas serán 14 pesos, 15 naranjas por 21 pesos, 20, 25, 30 o más naranjas. Observa el número que representa la cantidad de naranjas que ofrecen por un determinado precio, que son 5, 10, 15, etc. En el puesto B son 3, 6, 9, 12, etc. Son múltiplos. El número por el que se multiplica el número de naranjas en el puesto A es el mismo número por el que multiplicas las naranjas en el puesto B. Una manera de determinar que el puesto conviene comprar las naranjas es comparar el costo cuando se logra igualar el número de naranjas en ambos puestos. Las tablas permiten identificar que la primera cantidad de naranjas que coincide en ambos es de 15. Si compara los precios correspondientes, en el puesto A 15 naranjas cuestan 21 pesos, mientras que en el puesto B 15 naranjas cuestan 25 pesos. En el cuaderno escribe los números de naranjas y lo que cuesta cada puesto de igual manera que en las tablas. Considera que se han destinado 35 pesos para comprar naranjas. Realiza las operaciones necesarias en tu cuaderno para saber dónde conviene más. Observa el siguiente problema y encuentra la solución. Los datos son: en la primera tienda te dan 30 canicas por 72 pesos y en la segunda te dan 20 canicas por 66 pesos. Con base en los ejercicios que se han realizado, podrás sacar que el costo de 10 canicas, ya que en el primer caso es sencillo, serían una tercera parte y en el segundo caso es la mitad. Con la propuesta de la primera opción de 10 canicas, al dividir 72 entre 3 te da 24 pesos y en la segunda opción de 10 canicas sería la mitad de 66, que es 33 pesos. Como puedes observar, a José Sergio le conviene comprar sus canicas en la primera opción debido a que 24 es menor que 33. Ahora, termina de resolver el desafío que te propone en tu libro en la página 49. ¿Cuál es el mejor precio? El paquete A tiene 25 panes y cuesta 15 pesos y el paquete B tiene 6 panes y cuesta 12 pesos. ¿En qué paquete de pan es más barato? Esa pregunta es muy fácil, ya que en el primer paquete te dan menos panes y aún así es más caro. Continúa contestando el desafío de tu libro de matemáticas. El reto de hoy es el siguiente. Reflexiona y distingue entre lo que son tus necesidades y deseos. Comenta con alguien cercano lo que aprendiste sobre la conveniencia de comprar, los costos y los productos que necesitan en tu familia y a fin de adquirir lo que sean de mejor calidad y menor precio. Ya aprendiste cómo hacerlo. Seguimos con ciencias naturales. El tema es transformaciones temporales y ciclo del agua. El ciclo hidrológico es un proceso en el cual el agua circula a través de la Tierra y la atmósfera. El ciclo hidrológico o ciclo del agua explica la manera en la que el agua se mueve en el, sobre y debajo de la Tierra. Este proceso ocurre en todo el mundo. Incluye cada glaciar, cada charco, el agua en el fondo del mar y la que está en las nubes, en el cielo, incluso la que forma parte de nosotros. El agua es una materia muy interesante porque lo podemos encontrar en la naturaleza en sus tres estados físicos: sólido, líquido y gaseoso, que comúnmente conocemos como hielo, agua y vapor de agua. Recuerda que los estados del agua dependen de la temperatura. A bajas temperaturas el agua se congela y con el calor se evapora. Estos cambios son ejemplos de transformaciones temporales que ocurren constantemente en la naturaleza. Obsérvalo en la siguiente imagen. Cada trío de esferitas representa una molécula de agua. A temperatura baja las moléculas se mantienen muy juntas y organizadas formando el hielo, que es un estado sólido. Si aumenta la temperatura las moléculas se separan, pero aún así siguen juntas. Se deshace el hielo y se forma agua en estado líquido, pero si el calor incrementa, las moléculas quedan libres y se dispersan formando el estado gaseoso que podemos notar como vapor de agua. El Sol siempre inicia los procesos en nuestro planeta. Es muy importante precisamente porque aporta la energía para que ocurran los cambios de estado. Cuando la energía del Sol calienta la superficie de los cuerpos de agua, es decir, los mares, lagos y ríos, las uniones entre las partículas del agua líquida se rompen y al quedar libres comienzan a subir hacia la atmósfera. La evaporación es la conversión de un material del estado líquido al gaseoso. La palabra conversión es un sinónimo de cambio o transformación. La condensación o la conversión del estado gaseoso al líquido, como dijimos antes, es un estado líquido. Las partículas de agua pesan más, pero en este proceso forman gotas microscópicas y muy ligeras como
para caer de la superficie de la Tierra, por lo tanto se acumulan en el cielo en forma de nubes. La precipitación es un proceso que produce que el agua de las nubes caiga en forma de lluvia, nieve, agua-nieve o granizo. Cuando ocurre, el agua llega al suelo, cae en las montañas o en los valles, en los campos, donde escurre hacia lagos y ríos y eventualmente llega al mar, y también va al subsuelo por el proceso de infiltración. El agua llega a ríos subterráneos y cavernas. En muchas ocasiones desde ahí también puede llegar al mar, pero en otras el agua se puede quedar dentro de las cavernas por millones de años. Esas reservas se conocen como mantos acuíferos. Las plantas utilizan el agua para transformar nutrientes desde la raíz de las ramas y las hojas. Cuando el agua llega a las hojas, muchas de estas ya no es utilizada, termina su función y es eliminada en forma de vapor. La cantidad de agua que liberan las plantas a la atmósfera mediante la transformación es importante, alrededor del 70%. Esa es una de las razones por la que llueve más en regiones que tienen mucha vegetación. Es un proceso que determina la humedad natural que encontramos en esos lugares. Otro factor es la sublimación. Ocurre en lo alto de las montañas o en lugares donde hace mucho frío. La sublimación es la conversión de agua de estado sólido al gaseoso, sin pasar por el líquido. Esto sucede cuando hay luz solar, mucho frío, mucha altitud, poca humedad y vientos secos en el ambiente. También ocurre en la inversión, es decir, pasar del estado gaseoso al líquido, en la sublimación inversa o deposición. Revisa las actividades sobre la evaporación y la filtración que describen en la página 96 y 97 de tu libro de ciencias. Consigue el material, realízalo en casa con la ayuda de un adulto. El reto 10 es el siguiente: comparte con algún familiar lo que aprendiste sobre el ciclo del agua y la importancia de su cuidado. Seguimos con lengua materna. El tema es planeación de mi carta de opinión. Pensarás en la sección de un tema o hecho sobre lo que escribirás tu carta de opinión al respecto. La primera recomendación es que elijas un tema que te resulte muy interesante y relevante. Puedes elegir un tema de libros, revistas, periódicos o folletos. Lo importante es que te agrade. Puede ser una noticia. Como siguiente paso, una vez que ya leíste y elegiste la noticia, ahora vas a elaborar una ficha de trabajo que te ayude a formalizar la planeación de la carta de opinión. Los parámetros que emplearás son los siguientes: título de la noticia, lugar y fecha de publicación de la noticia, motivo para haber elegido esa noticia, opinión inicial sobre el tema, opinión personal, referencia hemerográfica de la noticia. Actividad 3. Dibuja un cuadro como el siguiente en tu cuaderno y regístralo conforme tiene las respuestas. ¿Cuál es el título de la noticia? ¿Dónde y cuándo se publicó? ¿Por qué elegiste esa noticia? ¿Qué opinión inicial tienes sobre el tema? ¿Cuál es la referencia de la noticia? Tu cuadro debe quedar lleno de la siguiente manera. Como puedes observar, la tabla está completa. Así debe de quedar tu ficha hemerográfica. Luego de que hayas seleccionado la noticia sobre lo que escribirás en tu carta de opinión y que hayas llenado tu ficha de trabajo sobre ella, deberás sustentar tus opiniones, es decir, generar argumentos, lo cual debes buscar información sobre el tema. Es importante que procures buscar diversas formas de entender el asunto. Para ellos puedes consultar toda clase de textos sobre el tema: artículos, noticias, columnas de opinión, monografías, investigaciones, ensayos, etc. Siempre buscando incluir la ficha de referencia bibliográfica de todas las fuentes que consultes. Recuerda también la importancia de reflexionar sobre lo que lees y sobre lo que escribes. En ese sentido, les sugiero que te des tiempo para ir definiendo y madurando tus opiniones y, si te es posible, dialoga sobre ellas con tus familias. Seguro así podrás enriquecer las tuyas. Ten presente que una opinión personal en la postura de cada individuo posee sobre algún asunto. Si te surgen dudas sobre el proceso, puedes consultar el apartado Buscar y seleccionar información que te apoye al argumento de la carta. Comienza en la página 117 y concluye en la 119 de tu libro de texto de español. El reto de hoy es el siguiente: comparte con alguien cercano cómo se elabora una carta de opinión y pídele que te ayude a buscar una noticia interesante con la cual puedes elaborar tu carta de opinión. Seguimos con una historia. El tema es ¿cómo era vivir en la Edad Media? Hay que tener muy presente que la sociedad medieval era una sociedad dividida en estamentos. Cada estamento ocupaba un nivel y cumplía una función. Así, en la sociedad medieval había 3 estamentos o niveles. El estamento superior, conformado por la nobleza, es decir, reyes y señores feudales, que cumplían la función de dar protección a los vasallos. El noble era aquel que manejaba las armas. El estamento intermedio, conformado por los cleros, es decir, los miembros de la iglesia, que cumplían la función de dictar las creencias religiosas de la sociedad medieval. Y el estamento bajo, integrado por el pueblo llano, es decir, campesinos y artesanos, que cumplían la función productiva. Empieza con la vida de la nobleza. Vivirás en un castillo. Si fueras rey o reina, deberías de tener en cuenta que necesitas de varias personas que te ayuden a mantener vigilada cada extensión de la tierra y el control del reino. Te apoyarás de la nobleza y de todos los duques, marqueses, condes, vizcondes, varones y caballeros. Como el rey o reina, vas a necesitar que esos señores feudales te brinden su lealtad y protejan la tierra del reino de las invasiones. Esos señores feudales serán tus vasallos y a cambio les darás un título, tierras y riquezas. Si fueras duque, marqués o conde,
También vivirías en un castillo porque formarías parte de la nobleza y tendrías bajo tu cuidado grandes extensiones de tierra. Si fueras señor feudal, tendrías que pensar en contratar uno o varios vasallos para que ayuden a administrar las tierras. Otros nobles, pero de menor rango, así es, ellos van a encargarse de vigilar de las tierras sean cultivadas y una vez que se cosechen los alimentos, deberás recoger la mayor parte de los alimentos para entregarlos una vez que se cosechen al rey y a los nobles y los señores feudales de mayor rango. Tus chambelanes o damas serían los encargados de ayudar a vestir. Tendrías que pensar en ir a misa. Recuerda que todos los de la Edad Media se ven como los representados de Dios en la tierra. Ir a misa debe ser un básico en la vida diaria. Si fueras príncipe te enseñarían tácticas militares, a montar caballo, caza y por supuesto modales de la realeza y sus deberes con el reino. Si fueras princesa te enseñarán sobre las éticas sociales, modales de la realeza, asuntos públicos y todo aquello que te permitiera asegurar una alianza política. Pues como hija de la realeza tendrías que saber que casi siempre las envidiaban otras cortes para casarlas y asegurar que el otro reino lo apoyara en las guerras, o por lo menos que no los atacara. Como princesa, quizá futura reina, uno de tus deberes sería garantizar un hijo varón que heredará un reino y continuar con el linaje real. Tener un heredero varón era muy importante durante la Edad Media. Los banquetes comúnmente se celebraban a 1 o 2 veces al año. Eran otra oportunidad para demostrar una riqueza. También estaban bien ambientados con juglares y trovadores que animaban la comida. Finalmente pasa la vida del clero, que como se dijo en el inicio vivían en iglesias, monasterios o conventos, a excepción del Papa que vivía en Roma, ejercitando su función de máxima autoridad de la iglesia. Entonces, si fueras el Papa te encargarías de coronar al rey y asegurarte de que todos en el reino lo vean como el enviado de Dios para gobernar. Dentro de la iglesia también había una organización jerárquica. De acuerdo con eso se organizaban sus actividades, por lo que si fueras obispo te habrías encargado de dar misa, recaudar el diezmo, es decir, un impuesto que equivalía a 1/10 parte de lo que producían los nobles para destinarlo a la iglesia, y también te habrías encargado de estudiar teología y copiar manuscritos. Finalmente, monjas, monjes o frailes estaría dedicado a la oración, al cultivo, cosecha de las tierras de la iglesia, al trabajo y la contemplación de Dios. Aspirarías a tener una vida sencilla y libre de lujos. Inicia en tu cuaderno un pequeño esquema que te permita sintetizar cómo se organizaba la sociedad medieval. El reto es el siguiente: explícale a tu familia lo que aprendiste sobre la vida cotidiana, de cómo vivían los nobles y los clérigos. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.